estamos ya internando ya en la avenida de María Cristina, en el eje de la exposición, podemos ver que entre las columnas aparecen cristales como que reflejan mucho, parecen espejos, pero son cristales transparentes. Pero claro, hay tanta luz que refleja muchísimo. Y eso no existían. Estos se han colocado posteriormente y las columnas estaban aisladas, estaban, en realidad era o es una galería, lo que pasa es que se ha cubierto con estos cristales. Bueno, este palacio, a ver si puedo alejarme, pues son muy monumental, es grande, no tengo aquí la distancia suficiente. Vamos a ver si puedo situarme un poco para aquí. El Palacio de Comunicaciones y Transporte es obra de los arquitectos Félix de Azúa y Adolfo Florensa. Vemos que es totalmente greco-latino, clásico, neoclásico, digamos, columnas toscanas. Y en esta puerta o pórtico como arco de triunfo sucede que desapareció la culminación, que había aquí un grupo escultórico terminando en una victoria. Hay muchas victorias aquí en la exposición. Y esto desapareció, se quedó aquí pues cortadito, se quedó mocho. Bueno, aquí podemos observar ya al sol la torre veneciana, una de ellas, que tiene este aspecto medieval, románico, lombardo, ¿no? Y aquí arriba pues un peristilo que está a los cuatro lados del tejado a cuatro aguas de columnas corintias, y allí pues la gemela a ella. Estos palacios sufrieron mucho y otros fueron derribados completamente. A ver si puedo. Aquí, este era el Palacio del Vestido, que fue derribado. Eso tenía una cúpula bastante, bueno, no tenía una cúpula sin tambor, pero tenía una hemisfera bastante aparente, ¿no? Eso pues ha desaparecido. Como desapareció también aquí, desapareció pues claro la parte de la columnata y más a lo lejos desapareció también, y yo creo que son las columnas que os he indicado antes. Bueno, aquí el palacio que continúa, que es uno de los más grandes, tenía 16.000 metros cuadrados. Bueno, decía este palacio, a ver si esto está grabando. Sí, está grabando. El de esta cúpula, que prácticamente lo único que queda de él, o por lo menos aquí del exterior visible, es pues esta cúpula, que tiene su interés, como ya lo he explicado antes, que la veíamos muy bien desde ahí arriba, estas arenas. Y bueno, pues el resto, digamos, es que todo esto era un frontis griego, tenía su interés, digamos, era así neoclásico, con pinturas al fresco, y bueno, pues ha desaparecido y lo han transformado aquí pues para otro palacio, ¿no? Digamos, es el mismo remodelado, vamos a decir que es el mismo palacio remodelado, pero creo que conserva la planta, las crujías en cruz, creo que se conserva, pero desde luego la fachada es totalmente reelaborada. Esto no tiene nada que ver con lo que había, con el edificio pues tipo de grecorromano neoclásico que había aquí, que tenía su interés. La verdad que bueno, a mí me resulta más interesante que este, pero bueno. Esta es la entrada que hablaba antes del Palacio de Comunicaciones y Transporte, que bueno, conserva lo que es el Arco de Triunfo. Bueno, aquí prácticamente se conserva la fachada, ¿no? Lo que no conservaba, como decía antes, era arriba el grupo escultórico. Seguimos caminando. Bueno, esto que vemos aquí son toda una serie de surtidores, cuando esto es precioso, ¿no? Cuando están funcionando, que van siguiendo el eje hasta llegar
a las cascadas y a la font mágica, como me dicen, la fuente de Carles Buïgas. Estos surtidores son también de Carles Buïgas. Lo que desconozco es que si estos desaparecieron y los han reconstruido. Esto no lo sé, ya tengo que averiguarlo. Es que me interesa mucho saber qué es lo que hay aquí, lo que permanece, lo que desapareció para siempre y lo que hay reconstruido. Bueno, esto ya, digamos, la línea del eje desde las torres, en realidad desde la fuente de la Plaza de España, que aquí la tenemos oculta, siguiendo estos surtidores que nos van llevando hacia la culminación en el Palacio Nacional. Y otro, joder, me ha grabado todo el mundo. Hostia, tú. Bueno, aquí tenemos la cúpula, otra vez. Es una de las cosas que, uno de los elementos que ha perdurado que más me gustan, Aquí vamos a ver, desde el Arco de Triunfo central, porque aquí todo es simétrico, vamos a ver cómo termina aquí en este edículo, que en realidad lo ponen estos arquitectos a imitación del de la columnata, porque pertenece también a este edificio, ¿no? Ya digamos, le digo que los palacios que estaban junto a la columnata, los primeros palacios del eje, tenían que adaptarse al estilo, a la forma, al espacio de la columnata de la Plaza España. Bueno, seguimos con el tema del eje. Allí había como un todo de efectos de luz, de agua y de luz, pero esto creado, ideado por Carles Buïgas, y esto no se ha reconstruido. Posiblemente estos surtidores son reconstruidos, no lo sé, ya digo, ya tengo que averiguarlo, pero no se han reconstruido, que debe ser una gran belleza, donde ahora hay farolas. A ver, un poco donde están estas farolas. Entonces había obeliscos de cristal translúcido, cristal translúcido, se iluminaba por transparencia, lo que se iluminaba era por transparencia y por reflexión. No había luces directas, no lo quiso Buïgas, quería que todo fuera muy suave, una luz coloreada, pero hasta cierto punto tenue, ¿no? Suave, digamos, y que en algunos momentos pues se aumentaba la luz. Es que todo se movían los colores, se movían las intensidades de la luz. Era una verdadera maravilla, ese todo de agua, de luz, de edificios iluminados, de farolas, de obeliscos transparentes. Había incluso hasta plantas de cristal con luces por dentro. Bueno, no eran plantas, tenían formas más o menos de plantas. Y bueno, estamos viendo aquí las columnas, hablaré de ellas cuando estemos más cerca, las famosas columnas que representaban la señal catalana. Bueno, esto está complicado. Se conoce que es hoy día de inauguración de esta exposición de las universidades, aquí en el Palacio de Comunicaciones. Hay muchísima gente, sobre todo muchos jóvenes, muchos estudiantes que participan de toda Cataluña. Y bueno, lo que voy a sacar esto solamente, aquí concluye el Palacio de Comunicaciones, para ver la plaza que se llama la Plaza del Universo, que era una plaza bellísima y ahora es un horror. Bueno, un horror, es una plaza seca, de cemento, con los edificios que se ven, pues no son ni mucho menos muy ásperos, esto, ladrillo y nada más, Y aquí el lateral totalmente reformado también, remodelado, del Palacio de Comunicaciones. En la esquina aquella
había una torre que no llegaba a ser un faro exactamente, pero una torre pues que se iluminaba con mucha fuerza, que llamaban la Torre de la Luz, y estaba en esta esquina. Luego aquí enfrente había un palacio maravilloso, de aspecto así un poco como imitando el plateresco, el Renacimiento, con volumetría barroca. Era el Palacio del Arte Textil, que pues desapareció y era de los más grandes, de los más hermosos, con una volumetría, es que buscad en internet Palacio del Arte Textil y veréis qué preciosidad de edificio, qué grandeza, qué volúmenes tenía, la crestería de tipo plateresco, en fin. Podrán decir que es pastiche, pero hoy día ya esto quizás del pastiche está algo más superado, porque se está comprendiendo el valor de estos edificios eclecticistas que sí, que imitaban estilos del pasado, pero era una forma de hacer distinta, no sé cómo decir, tenían su función, tenían su volumetría representativa, su escenografía, eran magníficos. ¿Y ahora qué queda? Esto, plano totalmente. Aquí unas cupulitas que eso no existían, unas cupulillas ahí, unos remates ahí como cristalinos, que esto pues lo han inventado después. Y bueno, y lo que es una lástima tremenda es que aquí, en toda esta sequedad que se ve, en todo este patio de cemento inhóspito totalmente, y bueno, han puesto las jaimas estas, pues por la exposición esta que están haciendo. Pues esto era un conjunto maravilloso también de Carles Buïgas, de fuentes de agua, vamos a decir, las fuentes siempre son de agua, lo que quiere decir que son fuentes donde el agua es lo que se ve. Luego sus tuberías, sus toberas y todo esto, en fin, sus turbinas impulsoras y todas estas cosas de la tramoya, digamos, pero lo visible es solo los efectos de formas cambiantes y luego las prodigiosas iluminaciones, los colores, todo eso. Pues esta plaza tenía varias fuentes, varios surtidores de varios tamaños, con los efectos estos de luz. Fueron destruidos, fueron eliminados, como lo fueron, pues, y yo no sé las fuentes cuánto tiempo duraron, pero el Palacio de Arte Textil no se eliminó después de la exposición, no, estuvo hasta los años 60. Estuvieron, porque eran edificios que se debían conservar, Los conservaron un tiempo, pero luego pues preferirían construir esto, y esto de aquí. Aquí había el Palacio de Proyecciones, como su nombre indica, pues era pues para proyectar cine, digamos, pues que también había un pabellón dedicado al cine, el Palacio de Proyecciones, que tenía una magnífica sala, una espléndida sala, no recuerdo ahora qué aforo, pero con más de 1000 personas, desde luego, grandioso. Pues nada, también fue a tierra y se construyó este edificio, que ahora veremos, que es actualmente el Palacio de Congresos, con esta fachada de cristal. Pues este es el Palacio de Congresos actual, que parece que queda una sesión, no, iba a decir que sí era del antiguo Palacio de Proyecciones, pero creo que no, porque es idéntico a esta esquina que hay aquí, con estas bóvedas, pero eso no existía, eso veréis en fotografías antiguas de la época de la exposición y no existía. Bueno, en esto quedó convertida la maravillosa Plaza del Universo, ya digo, llena de fuentes, de surtidores y con 3 palacios magníficos bordeándola. Y aquí, donde vemos estas cupulillas, aquí estaba la Torre de la Luz, la llamada Torre de la Luz, que era pues como si fuera un faro de la exposición, ¿no? No era exactamente un faro, digamos, no tenía esa luz corporeizada trazadora de los faros, pero estaba iluminada con mucha potencia, sobre todo la parte alta, donde tenía una especie de pequeño edículo, y Carles Buïgas fue el que diseñó todas estas iluminaciones,
y tenía todas un gran sentido, un gran significado. Entonces no estaban iluminadas así igual por igual, ¿no? La torre empezaba con más oscura y se iba iluminando cada vez más potente hasta llegar al edículo superior, y eso era como si fuera el faro, digamos. Todo tenía un sentido, iluminaciones con una estética maravillosa y un sentido de la luz, y un significado y un simbolismo. Y bien, estamos ante estas 4 columnas. Aquí tengo que ya no funciona, ahora mismo está apagadita, la fuente, la gran fuente monumental, no es monumental, es fuente de agua y de luz, del gran Carles Buïgas, la font mágica de Montjuïc. Ya, a ver si el jueves, que la van a poner con sus luces y colores, a ver si puedo grabar algo. El jueves, que es mañana, vamos. Aquí las columnas de Puig y Cadafalch, reconstruidas, ahora mismo no me recuerdo en qué año lo vamos a ver en la placa, no sé si en 2012 o una cosa así, entre los palacios de Alfonso XIII, de Puig y Cadafalch, que fueron los primeros en construirse. Y aquí, lo que pasa es que tengo el sol aquí que me pega, el Palacio de Victoria Eugenia, que son 2 palacios gemelos, ¿eh? Son unos palacios que son prácticamente almacenes, son totalmente opacos, pero no son opacos, porque la luz la tienen cenital desde arriba del Palau Nacional, del Palau Nacional. Veremos los clerestorios, digamos, que tienen en las azoteas, o sea, no tiene ninguna ventana, y nada más que tiene así más airoso, digamos, con aire por medio, son estos edículos tipo neobarroco, y luego estos otros un poco así como de pagoda, ¿no? De pagoda china o algo así, una cosa así muy exótica. A mí me gusta, me llama la atención. Estos también Buïgas los iluminó preciosos, con efectos de luz y sombra. Es que él iluminaba con luz y sombra, no con luz solo, no a golpe de reflector. Ahora están iluminados unos reflectores ahí alrededor y ya está, ¿eh? Eso no es iluminación artística. Bueno, no sé si se notarán las columnas barrocas, solomónicas, esgrafiadas en la fachada. Pues bueno, así también se ahorraban tiempo y dinero, vamos, en realizar estos, que son en realidad 2, cada uno de ellos tiene 2 módulos, desde arriba se podrá ver, 2 módulos rectangulares que están puestos un poco, entre comillas, a 3 bolillos, no sé, están como separados, o sea, como desviados uno de otro, pero juntos, ¿eh? Vamos a acercarnos a las columnas, pero también quiero mostrar esto. Esa fue la excusa. No puedo detenerme mucho porque se me va a acabar la batería de la cámara. ¿Cuál fue la excusa que pusieron Primo de Rivera para derribarlas? Pues que estropeaba la perspectiva y el del eje, y la verdad que razón no le faltaba. También vamos a decir que aquí lo que ha pasado un poco es que no queréis taza, pues taza y media, o sea, que las han construido, no estaban aquí, no estaban tan cerca del Palau, tampoco estaban muy lejos, pero estaban al otro lado de la fuente, de la que decía delante. En realidad la fuente no estaba pensada todavía, ¿eh? No estaba pensada cuando se pusieron las columnas, pero cuando se derribaron sí estaba pensada, pues se derribaron ya muy cerca de la exposición en 1928. Lo que parece ser que no fue mala la excusa, pero la realidad era una cuestión política. Primo de Rivera quería España, digamos, y antes de Primo de Rivera era más bien Cataluña, era catalanista la exposición, no va a ser, es el giro que le dio la dictadura de Primo de Rivera de hacerle un homenaje a España. De hecho, el nombre de la Plaza de España se lo puso la dictadura. Plaza de España, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, y
y ya en un momento de furia él, digamos, en un principio parecía pues que estaba bien con Puig y Cadafalch, ¿no? Pero no lo estaba, y al final pues tuvo que salir, no sé si dimitió o lo hizo dimitir a Puig Cadafalch, que era el jefe digamos, técnico de la exposición, y cambió el equipo totalmente. El equipo de Puig y Cadafalch cambió, vino, no recuerdo ahora mismo el apellido, el nombre y apellido completo, Roura. Era Roura, Domènec Roura, puede ser, quizá, no lo recuerdo bien. Y este fue el que lo sustituyó. Y bueno, y las columnas pues fueron derribadas muy probablemente más que por el tema de la perspectiva, que no era mala excusa, porque ya digo que fijaos que no... Vamos a ser, a mí de frente no me gusta mucho, en cambio si te vas hacia los lados, no está mal, pero claro, la perspectiva del eje es frontal, pero si te vas en plan lateral, veremos cómo no está tan mal. Es que claro, digo que no queríais taza, pues taza y media, quiere decir que no queríais, que decíais que la perspectiva, que tal y que cual, pues ahora os vamos a poner más cerca todavía, os ponemos más cerca. Es que, claro, aquí da riqueza, ¿no? O sea, vemos esto, aquí las columnas, el palacio, y luego la fuente, pues bueno, cuando funciona, ¿no? Y luego el resto del eje. Pero de frente, pues sí, y más así como se han puesto ahora. Pero la verdad que son imponentes, son enormes, jónicas, capiteles jónicos. Vamos a ver. Bueno, voy a tener que cortar porque se me acaba la batería y quiero hoy por lo menos grabar, ya mañana continuaré, quiero grabar desde la azotea, que es una maravilla, desde las azoteas del Palau Nacional. Ahí, que también se le cambió el nombre, Nacional, que era el Palau de la Llum, y también tenía otro posible de las Artes, no me acuerdo, había varios posibles nombres, y al final, pues bueno, Primo de Rivera y su equipo, pues Palacio Nacional. Estábamos en España, la cosa, en fin, para gustos colores y para pensamientos, pues ideas, no sé. Seguimos.